de reconciliación entre historia y poesía, entre el hecho y el mito, la frase coloquial y la imagen, la fecha irrepetible y la fiesta, fecha viva, dotada de secreta fertilidad que vuelve siempre para inaugurar un tiempo nuevo. La naturaleza del poema es análoga a la de la fiesta, que si una fecha del calendario también es ruptura de la sucesión e irrupción de un presente que vuelve periódicamente y que no tiene ayer ni mañana. Todo poema es una fiesta, un precipitado de tiempo puro. La relación entre los hombres y la historia es una relación de esclavitud y dependencia, dice Octavio Paz. El poema transforma radicalmente esta relación. Solo se cumple a expensas de la historia. Todos sus productos, el héroe, el asesino, el amante, el mito, la leyenda en andrajos, el refrán, la palabrota, la exclamación que pronuncia casi a pesar suyo el niño que juega, el condenado a subir al patíbulo, la muchacha que se enamora, y la frase que se lleva el viento, el jirón del grito, junto con el arcaísmo y el neologismo y la consigna, de pronto no se resignan a morir, o por lo menos no se resignan a estrellarse contra el muro. La poesía transforma radicalmente al lenguaje. Las palabras pierden de pronto su movilidad y se vuelven insustituibles. Hay varias maneras de decir una misma cosa en prosa. En poesía, dice Octavio Paz, solo hay una. El decir poético no es un querer decir, sino un decir irrevocable. El poeta no habla del horror, del amor o del paisaje. Los muestra, los recrea. Irrevocables e insustituibles. Las palabras se vuelven inexplicables, excepto por sí mismas. Su sentido no está más allá de ellas, en otras palabras, sino en ellas. Toda imagen poética es inexplicable. Simplemente es. Por eso es más difícil leer poemas que prosa. Es más difícil. ¿Sí? Requiere una mayor energía. Hay un mayor consumo de energía cuando uno lee poemas que cuando lee prosa. Yo estoy leyendo ahorita, ya les comentaba hace unas semanas y se los voy a compartir en algunas semanas de estas, el libro Cidi de Arturo Pérez Reverte, que es su Cid campeador. Él escribe, ¿no? Como él quiere su Cid campeador, obviamente con algunos referentes. Es un libro de casi 400 páginas. Ya voy cuando el Cid hace alianza ahí con un musulmán, Mutumán se llama, es el rey de Zaragoza. ¿Sí? ¿Y cuál sicario? ¿Cuál sicario? ¿Cuál, cómo se les llama cuál mercenario? A los soldados que se alquilan, ¿no? ¿Cuál mercenario? Pues va el Cid campeador, este gran héroe del siglo XI, y llega a un acuerdo monetario con Mutumán.
que quiere quitarle un pedazo de su reino a su hermano y además el reino de Aragón y bueno, por ahí anda. Por ahí voy, en esa parte voy. Pero lo que les quiero comentar a propósito de la relación poesía y prosa, ¿sí? Prosa y verso, ¿sí? Se me ocurrió más o menos a la mitad. Y bueno, a ver, ¿qué tan apegado está al cantar del mío Cid? O sea, el clásico, ¿sí? Clásico cantar del mío Cid. Este mío Cid, este Cidi que está haciendo Pérez Reverte, que por lo demás está súper entretenido, y muy, muy interesante, ¿sí? Pérez Reverte es un maestro de la literatura. Bueno, pero se me ocurrió, ahorita voy más o menos a la mitad de la novela, releer, porque en su momento leí una parte cuando estaba en la secundaria. Después le di otra lectura por ahí en la prepa. Y así de vez en cuando leo algunas partes del mío Cid clásico, ¿sí? De esa del escrito en la Edad Media, ¿sí? En una versión, no con el castellano, no con el Castilla de aquel tiempo, que es todavía mucho más difícil, porque muchas de las palabras del español o del castellano de aquel tiempo pues ya están en desuso, ¿sí? Yo he leído el mío Cid hace mucho tiempo en el castellano, ¿sí? Además teniendo a un ladito la traducción, ¿sí? Pero esta es una versión que hizo un literato español del mío Cid, y ya digamos que lo traduce al castellano actual. Bueno, el poema del mío Cid original en esta versión tiene 85 páginas y no está en verso. Está en verso, tiene 85 páginas. El Cidi de Pérez Reverte tiene casi 400 hojas, está en prosa, ¿sí? Es más pesado leer esas 85 páginas. Ahorita voy como en la 18, ¿sí? Para ir más o menos ver cómo van trazando. Le dedica mucho tiempo al momento en que el rey Sancho destierra al mío Cid, ¿sí? Y muchos de los de Vivar se van con él a las andanzas, y el rey Sancho le da 9 días al Cid para que salga, so pena de quién sabe cómo le vaya a ir, ¿no? Y bueno, porque el Cid estuvo de infante de Alfonso, hermano de Sancho, y luego Sancho mató a su hermano y se quedó con el reino. Y como era hombre, el Cid campeador era hombre de Alfonso, el hermano al que mató, al que le quitó la otra parte del reino, porque el padre de ambos tuvo la brillante idea de dividir el reino de Castilla, el reino de toda esa parte, ¿sí? O está Vivar, etcétera, ¿sí? Y después se pelean los hermanos, ¿sí? Se pelean los hermanos. Sancho mata a Alfonso, y alguien que había sido muy cercano a Alfonso, su hermano, que era Rodrigo Díaz de Vivar, pues lo expulsa, lo destierra y le da 9 días para que se vaya. Si no, ¿sí? Le va a respetar ahí la vida de su esposa Jimena, de sus hijas, etc., ¿sí? Y entonces le dedica mucho tiempo a ese momento en que el Cid va saliendo de Vivar, va saliendo del reino de Castilla para irse a la frontera con, donde coexisten españoles con agarenos, así le dicen a los musulmanes, ¿sí? Agarenos porque son descendientes de Agar, la concubina de Abraham, que tuvo por hijo a Ismael, y que después Sara y Abraham los corren, ¿sí? Pero también Jehová le dice a Ismael: de ti voy a hacer una gran nación. Y Agar casa a Ismael con una egipcia, y de ahí surge todo el mundo árabe. Por eso en España en la Edad Media le decían agarenos a los musulmanes. Toda imagen poética es inexplicable, simplemente es. Así que usted lee poemas y no les entiende, como aquel vecino mío que les comenté que cuando leyó Muerte sin fin, le dije: es que no le entiendo. No te preocupes, le digo: yo tampoco, ¿sí? Simplemente es, ¿sí? Y del mismo modo, todo poema es un organismo de significaciones internas, irreductibles a cualquier otro decir. Una vez más, el poema no quiere decir, dice. No es una frase o una serie de frases,
sino una indivisible constelación de imágenes, mundo verbal poblado de visiones heterogéneas o contrarias y que resuelven su discordia en un sistema solar de correspondencia. Universo de palabras corruptibles y opacas, pero capaz de encenderse y arder cada vez que unos labios las rozan. A ciertas horas y por obra de ciertas bocas, el molino de frases se convierte en manantial de evidencias, sin recurso a la demostración. Entonces se vive en pleno tiempo. Al afirmar a la historia, el poeta la disuelve, la desnuda, le muestra lo que es: tiempo, imagen, ritmo. Grande este Octavio Paz, grande, y la verdad es que es muy estimulante leer a Octavio Paz. 70 años de que escribió esto. Buena falta nos hace un Octavio Paz para que nos muestre y desnude esta realidad que estamos viviendo ahora, pues, con otro tipo de imagen, ¿sí? Ahorita les decía que la poesía es más difícil y consume más energía su lectura que la prosa. Pero estar frente a un productor de imágenes, un videojuego, una serie, una telenovela, el consumo de energía es mínimo. Por eso el ser humano se puede pasar horas sentado frente a un televisor o frente a una pantalla de computadora o frente a su teléfono. Y por eso cuando menos piensa ya pasaron 50 minutos. Y perdió irremediablemente esos 50 minutos porque no van a regresar. Porque es imagen, 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 que quien las está recibiendo y absorbiendo consume un mínimo, muy mínimo, de energía. Toda aventura verbal posee un carácter total. El hombre entero se juega la vida en una palabra. Si el poeta es el hombre de las palabras, poeta es aquel para quien su ser mismo se confunde con la palabra. Poeta es aquel para quien su ser mismo se confunde con la palabra. Su destino, y singularmente en épocas como la nuestra, consiste en dar un sentido más puro a las palabras de la tribu. Mas las palabras son inseparables del hombre. Por tanto, la actividad poética no se resuelve fuera del poeta. Es el objeto mágico que es el poema, sino en su ser mismo. Poema y poeta se funden porque ambos términos son inseparables. El poeta es su palabra. Ayer apenas escribir un poema, enamorarse, asombrarse, soñar en voz alta, eran actos subversivos que comprometían el orden social, exhibiéndolo en su doblez. Hoy, la noción misma de orden ha desaparecido, sustituida por una combinación de fuerzas, masas y resistencias. La realidad histórica ha arrojado sus disfraces y la sociedad contemporánea se muestra cuál es: un conjunto de objetos homogeneizados por el látigo o la propaganda, dirigidos por grupos que no se distinguen del resto, sino por su brutalidad.
La actividad poética redescubre toda su antigua eficacia por su mismo carácter secreto, impregnado de erotismo y rito oculto. Desafío a una interdicción no por informulada, menos condenatoria. El poema, ayer llamado al aire libre de la comunión universal, sigue siendo un exorcismo capaz de preservarnos del sortilegio de la fuerza, el número y la ambigüedad. Y termina Octavio Paz este ensayo con el que pues prologa prácticamente Las peras del olmo, este ensayo Introducción a la historia de la poesía mexicana, que fue un prólogo a la antología de la poesía mexicana de la UNESCO, que le editó la UNESCO en el 52. Termina Octavio Paz con una frase, con un párrafo tremendamente actual y que tiene que ver de alguna manera con esta fugacidad de la que hablábamos en Para la Reflexión, porque la fugacidad y la vida misma actual tiene mucho que ver con esta pérdida de la conciencia misma del ser, esta fugacidad en la que se envuelve al ser humano actualmente, de alguna manera nos obstaculiza el ser conscientes de uno mismo, y al parecer alguien nos está robando la conciencia. Y ya en el 50, en 1950, escribía nuestro premio Nobel de Literatura Octavio Paz: la poesía es una de las formas de que dispone el hombre moderno para decir no a todos esos poderes que, no contentos con disponer de nuestras vidas, también quieren nuestras conciencias. Tomamos el separador, lo colocamos y vamos a escuchar un corrido. Voy a ponerles un corrido sin agravio y sin disgusto. Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco. Mataron a Simón Blanco. Más grande fue su resulto. Vamos a escuchar. Miren, estábamos entre ponerla, o sea, programar Simón Blanco con Chabela Vargas, que tiene una versión muy dolida del Simón Blanco. Ya ven ustedes que el corrido, fíjense, yo conocía cuando yo hice una maestría allá en la UNAM, vino gente de muchas partes, y entre otros vino un guatemalteco, un maestro guatemalteco que estaba trabajando en Chiapas. Estaba fascinado con los corridos. Y realmente ver la fascinación en este caso de un guatemalteco por algo que es tan mexicano, bueno, viene de los romances españoles, pero muy mexicano. La verdad, uno logra hacerle tomar más gusto a los corridos. Cada corrido es una historia, ¿sí? Se puede hacer una película, se puede hacer un libro de un corrido, ¿sí? Y en 3 minutos te condensan lo que se quiere decir, ¿sí? Una vez les puse, ya les he platicado que di un taller de mediación en Tarija, una comunidad de Bolivia, en la región de Santa Cruz. De Tarija se divisa Argentina, se divisa Brasil, por allá en aquella parte del continente. Y les puse unos corridos fascinados. Pues, porque Tarija, bueno, con todo y que Bolivia pues, está muy lejos de México, pues Tarija está muy lejos de La Paz y de Sucre, de toda la parte central ahí de Bolivia, ¿sí? Entonces, es algo muy nuestro, los corridos que hay que apropiárselos y disfrutarlos. Entonces, estaba entre que si era Chabela Vargas, que además no es mexicana, creo que es de Costa Rica. Chabela Vargas es de Costa Rica.
Por cierto que una vez le dijeron a Chabela Vargas, oiga, usted dice que es mexicana, pues usted nació en Costa Rica. Y dice Chabela Vargas, los mexicanos podemos nacer donde nos da nuestra regalada gana. Digo de otra manera, más sonora, ¿no? Pero por ahí va. Bueno, entonces estaba con varios, ¿eh? Hay varias, muchas versiones de Simón Blanco, pero les traigo una de un... Ya, ahorita debe andar frisando ya en sus 80 y tantos años, con más de 50, ¿no? Más de 60 de carrera. Lorenzo de Monteclaro, es de ahí de Durango, de Cuemanco, Durango. Lorenzo de Monteclaro. Y vamos a escuchar el corrido de Simón Blanco. Ahorita regresamos.